Imagina que estamos en una sala silenciosa, solo tú y yo. Necesito contarte algo muy importante, algo que puede cambiar la forma en que ves el futuro. A veces ocurren grandes cambios en el mundo y pocos logran darse cuenta, pero quienes están atentos a las señales pueden ver lo que realmente está por venir. Piensa en alguien que todos conocen, Donald Trump. Después de las últimas elecciones, muchos creen que aún tiene un papel crucial que desempeñar, algo que va más allá de lo que vemos en las noticias. Algunos dicen que está conectado a acontecimientos grandiosos y misteriosos. Es como si hubiera una pieza clave esperando a ser revelada, capaz de traer esperanza o miedo, dependiendo de cómo la entendamos. Así que presta atención, porque lo que vas a descubrir ahora es algo que todo cristiano necesita saber. Imagina por un momento que estás en medio de una gran tormenta. Todo parece caótico. La lluvia cae fuerte, el viento sopla sin parar y alrededor de ti no ves nada más que oscuridad. Así es como muchas personas sienten su vida hoy. Hay problemas por todos lados. Conflictos, divisiones, incertidumbre y miedo. A veces parece que no hay manera de salir de esa tormenta. Pero aquí hay algo increíble. Nosotros, como creyentes, sabemos que tenemos una esperanza. Y esa esperanza no está en una persona común, en un líder político o en alguna institución. No, nuestra esperanza está en alguien mucho más grande y poderoso, alguien que nunca nos falla. Nuestra esperanza está en Jesucristo, el único que puede salvarnos. Cuando miramos al mundo, muchas personas buscan salvación en diferentes lugares. Algunos creen que un político o un partido puede traer la paz que tanto necesitan. Otros piensan que el dinero o el éxito les dará seguridad. Y hay quienes ponen toda su fe en sus propios esfuerzos, pensando que pueden lograrlo todo sin ayuda. Pero la realidad es que todas estas cosas tienen límites. Los políticos, por más poderosos que sean, son solo humanos. Las instituciones, aunque sean grandes, también tienen sus fallas. Y nosotros, en nuestra propia fuerza, somos limitados. Jesús, en cambio, no tiene límites. Él es eterno, su poder es inmenso y su amor por nosotros es tan profundo que dio su vida para salvarnos. Ningún otro líder, ningún sistema humano puede hacer lo que Él hizo por nosotros. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta, la roca firme que nunca se mueve. No importa cuán difícil sea la situación, sabemos que podemos confiar en Él completamente. Esto es algo que cada cristiano necesita recordar, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. La Biblia nos recuerda una y otra vez que debemos poner nuestra fe en Dios y no en los hombres. En Jeremías 17:5 se nos advierte: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. En otras palabras, Dios sabe que cuando ponemos nuestra esperanza en cosas terrenales, terminamos decepcionados y vacíos. Entonces, ¿qué significa realmente poner nuestra esperanza en Jesús? Significa reconocer que, sin importar quién esté en el poder, cuál sea la situación económica o qué problemas enfrentemos en nuestra vida personal, Él es el que tiene el control. Significa descansar en la paz que Él nos da, una paz que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que no depende de circunstancias, sino de la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Y hay algo muy especial en este tipo de esperanza. Cuando entendemos que nuestra esperanza está en Jesús y no en cosas temporales, eso cambia nuestra perspectiva de la vida. Nos hace menos propensos a preocuparnos o desesperarnos por las situaciones difíciles. Nos da fuerza para enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Él nos sostiene. Nos permite ver la vida con una nueva claridad, una que solo viene de Dios. Pero aquí hay algo importante. Esta esperanza no significa que nunca enfrentaremos problemas o que todo será fácil. Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, también nos dio una promesa poderosa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa que, aunque pasemos por momentos difíciles, tenemos la seguridad de que Él ya ha vencido. Nuestra esperanza no es solo para esta vida, sino también para la eternidad. Pensemos por un momento en aquellos que han puesto su esperanza en otras cosas y cómo han sido decepcionados. Muchos han confiado en líderes humanos, esperando que ellos traigan justicia, paz y felicidad duradera. Sin embargo, la historia nos muestra que ningún ser humano ha sido capaz de hacer esto completamente. Los reinos y los imperios caen, los gobiernos cambian, y las promesas de los hombres muchas veces quedan sin cumplir. En cambio, las promesas de Jesús son eternas. Él dijo que nunca nos dejaría ni nos abandonaría, y hasta el día de hoy esa promesa sigue siendo verdad. Otro aspecto de tener nuestra esperanza en Jesús es que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. No nos distraemos con las preocupaciones de este mundo de la misma manera que lo haríamos si no tuviéramos esta esperanza. Nos damos cuenta de que nuestra misión en la vida no es acumular riqueza, obtener reconocimiento o buscar poder. Nuestra misión es vivir para Él, reflejar su amor a los demás y prepararnos para el día en que estaremos con Él para siempre. Así que, cuando el mundo parezca estar en caos, cuando veamos a personas dividirse por cuestiones políticas, económicas o sociales, recordemos esto: nuestra esperanza está en alguien mucho más grande. Jesucristo es nuestra roca, nuestra seguridad y nuestra paz. Él es el único que tiene el poder de salvarnos y el único que puede darnos la verdadera esperanza que necesitamos. Ahora, pensemos en cómo algunos de los líderes más importantes de la historia veían el cristianismo y las escrituras. En un momento de nuestra historia en el que se celebraba la fe cristiana sin miedo, varios presidentes de los Estados Unidos reconocieron públicamente el valor de la Biblia y la importancia de vivir conforme a sus enseñanzas. Uno de esos líderes fue George Washington, el primer presidente del país y uno de los fundadores de la nación. Washington creía que el carácter de un verdadero patriota debía estar ligado a los valores cristianos. Dijo una vez: el carácter distinguido de un patriota debería ser nuestra mayor gloria, pero aún más glorioso es el carácter de un cristiano. Imagínate un líder hoy en día diciendo algo así, proclamando sin reservas que el mayor honor es ser un buen cristiano. Probablemente una declaración tan clara y abierta causaría reacciones fuertes, y no todos estarían de acuerdo. Sin embargo, en la época de Washington, ser un líder y un cristiano comprometido se consideraba algo positivo y digno de respeto. No se trataba solo de palabras vacías, sino de un compromiso real con los valores bíblicos. Otro presidente que mostró una profunda admiración por la Biblia fue Thomas Jefferson. Él dijo: la lectura de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Jefferson, un hombre conocido por su intelecto y sabiduría, veía en la Biblia un tesoro de enseñanzas que podía formar a las personas para ser mejores en todos los aspectos de la vida. Para él, la Biblia no era solo un libro de religión, sino una guía que podía transformar el corazón y la mente de quienes la leían y seguían sus enseñanzas. Años después, Abraham Lincoln, otro líder extraordinario, expresó su opinión sobre la Biblia de una forma que muestra la importancia que le daba. La Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno que tenemos en el mundo nos ha llegado a través de este libro, dijo Lincoln. Para él, la Biblia era mucho más que un texto antiguo. Era un regalo divino que contenía la sabiduría y la verdad de Dios.
Él creía que todo lo bueno y valioso en la vida tenía sus raíces en las enseñanzas de las Escrituras. Theodore Roosevelt, otro presidente conocido por su coraje y convicciones, también habló de la Biblia de manera abierta. Roosevelt afirmó que era necesario que la vida de los hombres estuviera basada en los principios de la Biblia. Dijo que nadie, sin importar su nivel de educación, podía darse el lujo de ignorar las enseñanzas de la Biblia. Sus palabras eran un recordatorio de que conocer la Biblia no era solo un lujo o una opción, sino una necesidad para aquellos que deseaban vivir una vida significativa y recta. En tiempos antiguos, era común que los líderes reconocieran y exaltaran la Biblia y sus principios, algo que parece haberse perdido en la actualidad. Las palabras de estos presidentes resuenan en la historia como un testimonio de la influencia que las Escrituras han tenido en la vida de muchos. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. Hoy en día, ¿cuántos líderes realmente respetan y valoran la Biblia de la misma manera? ¿Cuántos siguen los valores que la Biblia enseña? Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras vidas y la autenticidad de nuestra relación con Dios. Siguiendo esta línea de pensamiento, surge otra cuestión clave. ¿Qué tan sincero es el uso de la Biblia en la actualidad? Es cierto que hoy en día algunos líderes aún citan las Escrituras en discursos o eventos públicos. Sin embargo, algo ha cambiado. A veces parece que estas referencias a la Biblia no son realmente una expresión de fe profunda, sino más bien una estrategia para ganar el favor de ciertas personas o grupos religiosos. En lugar de ser palabras sinceras, pueden ser solo palabras cuidadosamente seleccionadas para agradar a la audiencia. Muchos de nosotros hemos escuchado a figuras públicas, ya sean políticos o celebridades, citar versículos bíblicos en momentos específicos, especialmente cuando buscan apoyo o aprobación. Es como si supieran que mencionar la Biblia les ayudará a conectar con cierto público. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente creen en lo que están diciendo? ¿Viven de acuerdo con las palabras que citan? ¿O solo están utilizando la Biblia como un recurso para sus propios intereses? Esta es una reflexión importante para todos nosotros, ya que la Biblia no es solo un libro para citar cuando necesitamos impresionar a los demás. Es la palabra de Dios, una guía para nuestras vidas. Citar la Biblia sin una verdadera intención de seguir sus enseñanzas puede llevarnos a un lugar peligroso, ya que es fácil caer en la hipocresía. Incluso Jesús, durante su tiempo en la tierra, se encontró con líderes religiosos que conocían bien las Escrituras, pero que no vivían conforme a ellas. Ellos sabían qué decir y cómo decirlo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Es triste ver que esta desconexión aún ocurre hoy. Muchos usan la Biblia como si fuera simplemente una fuente de inspiración o un libro de citas motivacionales, ignorando su verdadero propósito. Las Escrituras no están ahí solo para inspirarnos temporalmente o para hacernos sentir bien. Están ahí para transformar nuestras vidas, para corregirnos y acercarnos a Dios. La Biblia es la verdad de Dios revelada, y su mensaje no debe tomarse a la ligera. Cuando escuchamos a alguien citar la Biblia, deberíamos preguntarnos, ¿esta persona vive de acuerdo con estas palabras? Porque la Biblia nos llama a la acción, a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. No se trata de solo decir palabras bonitas o de aparentar ser piadoso. Las palabras de las Escrituras deben estar respaldadas por una vida de integridad y dedicación a Dios. Este es un llamado a la autenticidad, a ser genuinos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. No importa cuántas veces citemos la Biblia o cuántas personas escuchen nuestras palabras, si nuestro corazón no está verdaderamente comprometido. La fe real no es solo decir creo en Dios, es vivir cada día de acuerdo a su voluntad, incluso cuando nadie nos está mirando. En la sociedad de hoy, parece que la Biblia ha perdido el valor que una vez tuvo.
Aunque en otros tiempos fue considerada como la guía fundamental para la vida, hoy en día muchos la ven como un libro antiguo, algo que tal vez sirvió a generaciones pasadas, pero que ya no tiene relevancia en un mundo moderno y tecnológico. La ven como si fuera una reliquia, algo que solo tiene sentido para aquellos que aún siguen tradiciones antiguas. Sin embargo, esta percepción no podría estar más alejada de la verdad. Es importante que entendamos que la Biblia no es solo un texto histórico ni un conjunto de historias antiguas. Las palabras que contiene son eternas y universales, y su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Aunque el mundo cambia, los problemas que enfrentamos, las dudas que tenemos y las luchas internas que vivimos no son tan diferentes de las que las personas enfrentaron en el pasado. La Biblia habla de amor, de justicia, de perdón, de humildad y de fe, temas que siempre serán necesarios para el ser humano. La percepción de la Biblia como un simple libro de historias ha llevado a muchas personas a desvalorizar su sabiduría. A menudo, escuchamos a personas decir que la Biblia tiene buenos consejos, pero que no es realmente aplicable en la actualidad. Dicen que es una buena referencia moral, pero que no se debe tomar literalmente. Algunos incluso piensan que es solo una colección de cuentos y fábulas sin base en la realidad. Estas ideas han creado una distancia entre las personas y la palabra de Dios. Sin embargo, para aquellos de nosotros que creemos, la Biblia es mucho más que eso. Es una guía para nuestras vidas, un mapa que nos lleva hacia Dios. Cada versículo tiene un propósito, y cada enseñanza es una invitación a vivir de una manera más plena, más en paz y más cercana a nuestro Creador. No importa cuán avanzados estemos en términos de tecnología o conocimiento, las necesidades fundamentales del ser humano, como el amor, la paz interior y el propósito, siguen siendo las mismas, y la Biblia tiene respuestas para todas ellas. Esta falta de respeto hacia la Biblia no se limita a los no creyentes. Muchas veces, incluso aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, también caen en el error de ver la Biblia como algo menos importante. La leen de vez en cuando, pero no dejan que sus palabras realmente transformen su vida. La consideran un texto para momentos específicos, como cuando están en la iglesia o cuando buscan consuelo, pero no la ven como algo fundamental para el día a día. Es por eso que es esencial que recordemos el verdadero valor de la Biblia. No es solo un libro antiguo, es la palabra viva de Dios, algo que tiene el poder de cambiar corazones y vidas enteras. Si permitimos que las Escrituras hablen a nuestras vidas y las aplicamos sinceramente, veremos una diferencia real en cómo enfrentamos los desafíos, en cómo amamos a los demás y en cómo nos relacionamos con Dios. La Biblia no pierde su poder con el tiempo, es eterna y su mensaje es tan profundo y transformador hoy como siempre. Pero, ¿por qué tantas personas rechazan la Biblia? ¿Por qué la miran con desconfianza o hasta con desprecio? Para responder a esta pregunta, debemos ir más allá de la superficie y mirar hacia el corazón humano. La respuesta simple es esta: el pecado. Cuando alguien elige vivir en pecado, inevitablemente comienza a rechazar aquello que lo confronta y lo desafía a cambiar. La Biblia, con sus enseñanzas y mandamientos, actúa como un espejo que refleja nuestras fallas y nos llama a vivir de una manera diferente. Para aquellos que están cómodos en su pecado, ese llamado es algo difícil de aceptar. El pecado crea una barrera entre las personas y Dios. Cuando alguien se apega a un estilo de vida que sabe que está en contra de los principios de Dios, la Biblia se convierte en una especie de recordatorio constante de aquello que no quieren escuchar. Es natural que las personas rechacen lo que las hace sentir incómodas. Y en el caso de la Biblia, esa incomodidad viene de la confrontación con sus propios errores. Este rechazo a menudo se disfraza de crítica razonada o cuestionamiento intelectual, pero en realidad, en muchos casos, es simplemente un deseo de evitar la verdad que la Biblia revela. El profeta Amós habló de esto cuando dijo: «Aborrecen al que reprende en la puerta
y abominan al que habla con rectitud. Amós 5:10. En otras palabras, cuando alguien se ha enamorado de una mentira, empieza a odiar la verdad que expone esa mentira. Y la Biblia, siendo la verdad de Dios, es precisamente lo que muchas personas rechazan porque les muestra el camino correcto que ellos han decidido ignorar. No quieren escuchar sobre amor verdadero cuando han abrazado el odio, ni sobre honestidad cuando han decidido vivir en la mentira. Este rechazo hacia la Biblia no es un fenómeno nuevo. Incluso en los tiempos de Jesús, hubo personas que se resistían a sus enseñanzas. Jesús mismo experimentó el rechazo y la hostilidad de aquellos que no querían escuchar la verdad. En una ocasión, el apóstol Pablo también enfrentó este tipo de oposición en Galacia y él preguntó: ¿me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Gálatas 4:16. Este rechazo de la verdad es una reacción común cuando alguien no quiere abandonar su estilo de vida pecaminoso. A medida que el pecado se vuelve más común y aceptado en la sociedad, el rechazo a la Biblia y a sus enseñanzas también aumenta. Muchas personas prefieren vivir de acuerdo a sus propios deseos y placeres, sin preocuparse por las consecuencias espirituales. La Biblia les parece un obstáculo en su camino, algo que no quieren en su vida porque temen que los obligue a cambiar. Es como si eligieran la oscuridad sobre la luz, prefiriendo lo cómodo y familiar en lugar de lo desafiante y transformador. Sin embargo, como creyentes, sabemos que la verdad de la Biblia no está ahí para condenarnos sin remedio, sino para ofrecernos una oportunidad de redención. Nos muestra nuestros errores para que podamos corregirlos y acercarnos más a Dios. Nos confronta, sí, pero también nos ofrece la posibilidad de ser mejores, de vivir en paz y en armonía con nuestro Creador. Aunque el pecado nos tienta a rechazar la verdad, la Biblia sigue siendo la guía que necesitamos para vivir en la luz, libres del peso de nuestras faltas. Continuando en este viaje de reflexión, es importante hablar de una trampa en la que muchos caemos, muchas veces sin darnos cuenta: el hábito de enfocar en los errores de los demás. Es fácil mirar alrededor y señalar las fallas de otros, especialmente cuando se trata de figuras públicas o líderes espirituales. Escuchamos noticias de un pastor que ha cometido un error o de una persona conocida que ha caído en escándalos y rápidamente nos sentimos tentados a juzgar, a comentar y hasta a regocijarnos en el descubrimiento de su falta. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Jesús nos advierte en Mateo 7:3-5 que debemos tener cuidado al juzgar a los demás. Él dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Con esto, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades y que, antes de preocuparnos por los errores ajenos, debemos mirar nuestro propio corazón. Esta enseñanza es un llamado a la introspección, a detenernos y analizar en qué estamos fallando nosotros mismos antes de juzgar a los demás. En el mundo actual parece haber una especie de obsesión con las caídas de los otros. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican los errores de las personas, especialmente de aquellos que están en posiciones de liderazgo. Se analiza cada palabra, cada acción, cada paso en falso. Pero, ¿qué beneficio trae para nuestra vida espiritual el enfocarnos tanto en los errores de otros? ¿Nos acerca más a Dios o nos desvía de nuestra relación con Él? La realidad es que cuando nos enfocamos tanto en los fallos ajenos, perdemos de vista lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento espiritual. Es como si nos distrajéramos con el ruido externo y dejáramos de escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Esta es una de las razones por las que la Biblia nos advierte contra el chisme y el juicio innecesario. La verdadera vida cristiana no se trata de observar quién ha caído, sino de mantenernos firmes y buscar siempre la cercanía de Dios. En lugar de juzgar, Jesús nos llama a la compasión y a la oración. Si vemos a alguien que ha fallado, nuestra respuesta no debería ser de condena,
sino de ayuda. Deberíamos orar por esa persona, pedirle a Dios que la restaure, que la fortalezca y que la guíe de vuelta al camino correcto. Cada uno de nosotros es vulnerable a cometer errores, y en cualquier momento podríamos ser nosotros los que necesitamos esa misma compasión y esa misma gracia. Recordemos que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Además, al enfocarnos en los errores de otros, muchas veces caemos en el orgullo espiritual. Comenzamos a pensar que somos mejores o más fuertes, que no cometeríamos los mismos errores. Pero, como veremos en el próximo capítulo, este tipo de orgullo es peligroso y puede llevarnos a una caída si no somos cuidadosos. En relación a lo que hablamos en el capítulo anterior, Jesús nos da un aviso muy claro sobre la verdadera salvación. Es un recordatorio serio de que la vida cristiana no se trata de lo que decimos o de las apariencias externas, sino de la relación genuina que tenemos con Él. En Mateo 7, 21-23, Jesús nos dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esto es algo que nos hace reflexionar profundamente. Jesús está hablando de personas que parecen conocerlo, que lo llaman Señor y que incluso realizan obras en su nombre. Pero a pesar de todo eso, Él les dirá: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son fuertes y reveladoras porque nos muestran que no basta con conocer a Jesús de manera superficial o con realizar actos externos que parezcan piadosos. La verdadera salvación implica hacer la voluntad de Dios y tener una relación íntima y sincera con Él. Esta enseñanza de Jesús nos invita a examinar nuestro corazón. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos verdaderamente comprometidos con Dios o solo estamos siguiendo una apariencia religiosa? Es fácil decir que somos cristianos, asistir a la iglesia y realizar buenas obras, pero si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, todo eso pierde su valor. Dios no busca palabras vacías ni actos superficiales. Él busca un corazón dispuesto a obedecerle y a vivir conforme a sus mandamientos. Pensemos en esto. Es posible que una persona haga buenas obras y hable de Dios, pero que en su vida privada esté lejos de vivir los principios que predica. Puede ser que mantenga rencor, que no perdone, que viva con envidia o con orgullo. Jesús conoce lo más profundo de nuestro ser y sabe cuándo nuestras acciones son sinceras y cuándo no lo son. Él no se deja engañar por apariencias. Él busca la verdad en nuestro corazón. La advertencia de Jesús en Mateo 7 es una llamada a la autenticidad. Es un llamado a vivir una vida de integridad, en la que nuestras palabras y acciones reflejen un compromiso real con Dios. No se trata de impresionar a los demás, ni de parecer buenos cristianos ante la vista del mundo, sino de vivir para Dios en lo secreto, en esos momentos en los que nadie más nos está observando. Recordemos que Jesús no busca perfección, sino sinceridad. Él sabe que somos humanos y que cometeremos errores, pero lo que Él desea es que cuando caigamos nos volvamos a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a mejorar. Quiere que vivamos una vida en constante búsqueda de su voluntad, no por temor, sino por amor. Este aviso de Jesús nos muestra que debemos ser conscientes de nuestra propia relación con Dios y no dar por sentado que estamos bien, solo porque cumplimos con ciertas prácticas religiosas. La verdadera fe se demuestra en la obediencia y en el deseo sincero de vivir según los principios de Dios. Siguiendo esta línea de reflexión, después de escuchar el serio aviso de Jesús sobre la salvación, surge un recordatorio esencial para todos nosotros. En lugar de juzgar a los demás, debemos cuidar nuestra propia relación con Dios. Vivimos en un mundo donde las opiniones sobre los demás se comparten con rapidez, y juzgar se ha vuelto una respuesta automática para muchos. Sin embargo, Jesús nos llama a una actitud diferente, una que busca examinar el propio corazón antes de enfocarse en los errores de los demás.
Es fácil caer en la tentación de observar la vida de otros cristianos y criticar sus fallas, pero esta actitud puede desviarnos de nuestro propio camino espiritual. Recordemos lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7:1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Este versículo tan sencillo pero profundo nos recuerda que solo Dios conoce completamente el corazón de cada persona. Él ve lo que nosotros no vemos, y solo Él puede juzgar con verdadera justicia y compasión. Cuando elegimos no juzgar a otros, nos liberamos de una carga pesada. No tenemos que llevar el peso de evaluar las acciones y decisiones de los demás. En cambio, podemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios. Cada uno de nosotros tiene un camino único, con pruebas y desafíos específicos. En lugar de desperdiciar nuestra energía en señalar las faltas ajenas, podemos invertirla en fortalecer nuestra fe, en orar y en buscar una comunión más profunda con Dios. La vida cristiana no se trata de señalar quién ha caído y quién se ha mantenido en pie, sino de caminar con humildad y reconocer que todos somos vulnerables al pecado. Esta humildad nos lleva a orar por aquellos que han tropezado, en lugar de condenarlos. Jesús nos enseñó a mostrar compasión y gracia, a ver a los demás con los ojos de la misericordia y no del juicio. Cuando abrazamos esta actitud, nuestra propia vida espiritual se fortalece porque reflejamos el carácter de Cristo en nuestras acciones. Cuidar de nuestra propia caminata significa también reconocer que cada uno de nosotros está en una etapa diferente de crecimiento. Algunos llevan años en la fe, mientras que otros están dando sus primeros pasos. Juzgar a alguien que está luchando es ignorar el hecho de que todos enfrentamos pruebas y que todos necesitamos la gracia de Dios. En lugar de juzgar, podemos convertirnos en apoyo, en una fuente de ánimo para aquellos que están pasando por dificultades. Así como Jesús nos muestra paciencia y nos perdona, también nosotros debemos practicar la paciencia y el perdón. Esta actitud no solo nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, sino que también construye una comunidad de fe donde cada uno puede encontrar apoyo y comprensión. Al final, todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo, y cuidar de nuestra propia caminata significa también cuidar de los demás, no con juicio, sino con amor y empatía. A medida que nos dedicamos a nuestra relación personal con Dios, es fundamental estar alerta a un peligro que puede aparecer de manera sutil en nuestro corazón: el orgullo. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre el riesgo de caer en el orgullo, especialmente cuando pensamos que estamos firmes en nuestra fe. En 1 Corintios 10:12, Pablo nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo es un recordatorio directo de que ninguno de nosotros está exento de tropezar. El orgullo puede manifestarse de muchas formas, y una de las más comunes es la confianza excesiva en nuestras propias fuerzas espirituales. Podemos llegar a pensar que somos lo suficientemente fuertes como para enfrentar cualquier tentación, que nuestra fe es sólida y que no caeremos como otros. Esta actitud nos coloca en una posición peligrosa porque dejamos de depender de Dios y comenzamos a confiar en nosotros mismos. Pero la verdad es que, sin la ayuda de Dios, todos somos vulnerables. Es precisamente en los momentos en los que sentimos que estamos en lo alto, cuando el enemigo encuentra una oportunidad para atacarnos. Es como si estuviéramos tan enfocados en nuestra propia fortaleza que bajamos la guardia. El orgullo espiritual nos ciega, haciéndonos pensar que somos inmunes a ciertos errores. Pero esta falsa sensación de seguridad nos vuelve aún más vulnerables, porque olvidamos la importancia de la humildad y la dependencia constante en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Pedro. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y estaba convencido de que nunca lo abandonaría. Incluso declaró: aunque todos se escandalicen, yo no. Marcos 14:29. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro negó a Jesús 3 veces.
Su confianza excesiva en su propia lealtad lo llevó a subestimar su debilidad. Esta historia nos muestra que incluso los más devotos pueden tropezar si no se mantienen humildes y conscientes de su necesidad de la gracia de Dios. La confianza exagerada en nuestra fortaleza nos aleja de la actitud de humildad que Dios desea ver en nosotros. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al reconocer que necesitamos de Dios en cada momento, evitamos caer en el error de creer que somos autosuficientes. Esta humildad nos mantiene firmes, no en nuestras propias habilidades, sino en el poder de Dios. El orgullo no solo nos vuelve vulnerables a caer, sino que también nos aleja de los demás. Cuando pensamos que estamos por encima de los errores y debilidades de otros, es fácil desarrollar una actitud de superioridad que nos separa de la comunidad de fe. En lugar de acercarnos a nuestros hermanos y hermanas para apoyarlos, el orgullo nos aísla. Y poco a poco perdemos el sentido de unidad y compasión que debería caracterizar la vida cristiana. Así que, en nuestro caminar espiritual, debemos recordar siempre que cualquier fortaleza que tengamos proviene de Dios. Es Él quien nos sostiene y nos da la capacidad de vencer la tentación. Si mantenemos nuestra confianza en Él y reconocemos nuestra dependencia, el orgullo no tendrá lugar en nuestro corazón. La verdadera fortaleza espiritual viene de la humildad, de reconocer que sin Dios no somos nada y que es solo por su gracia que podemos permanecer firmes. En nuestra búsqueda de mantenernos humildes y dependientes de Dios, existe un momento especialmente peligroso para el alma, aquellos instantes en los que nos sentimos más exitosos o en la cima de nuestras vidas. Es en estos momentos de altura, cuando alcanzamos logros y sentimos que hemos llegado a un lugar de estabilidad y éxito, que el orgullo puede deslizarse silenciosamente en nuestros corazones. Este orgullo que llega en los momentos altos suele disfrazarse de satisfacción y autoconfianza. Nos convencemos de que hemos alcanzado ese éxito por nuestras propias habilidades y esa seguridad nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios. Es como si, al llegar al pico de nuestras vidas, nos dejáramos deslumbrar por la vista y perdiéramos de vista la base, el fundamento que realmente nos sostiene, la gracia y la misericordia de Dios. El problema con esta autoconfianza desmedida es que relaja nuestra vigilancia espiritual. Sentimos que estamos bien, que nada malo nos puede afectar, y en esa seguridad bajamos la guardia. Así, nuestra espiritualidad se debilita y el enemigo encuentra una oportunidad para atacarnos. La Biblia advierte sobre esto en Proverbios 16:18. Antes de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo nos muestra que muchas veces la caída no ocurre por falta de capacidad o de fe, sino por el orgullo y la autosuficiencia. Pensemos en el ejemplo de David. Él fue un hombre según el corazón de Dios, un rey victorioso y respetado, pero en el momento en que se sintió seguro en su poder y posición, cuando debería haber estado en el campo de batalla con su ejército, cayó en el pecado de adulterio con Betsabé. Este acto, nacido de una sensación de invulnerabilidad, le trajo consecuencias devastadoras a él y a su familia. La historia de David es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor éxito y poder, debemos mantenernos vigilantes y humildes ante Dios. Cuando alcanzamos logros en nuestras vidas, ya sea en el ámbito profesional, personal o espiritual, es importante recordar que todo lo que tenemos y logramos es un regalo de Dios. Reconocer esto no disminuye nuestro esfuerzo o nuestras habilidades, sino que nos recuerda quién es la fuente de todo bien. La gratitud es el antídoto contra el orgullo en los momentos de éxito. Al recordar que nuestras habilidades y oportunidades provienen de Dios,
evitamos la trampa de pensar que podemos prescindir de él. Es vital que, en cada logro, grande o pequeño, recordemos que seguimos siendo tan dependientes de Dios como siempre. Este reconocimiento nos mantiene en un estado de humildad y nos protege de caer en la arrogancia. La verdadera grandeza, según la Biblia, no se encuentra en el éxito terrenal, sino en el corazón humilde y agradecido que reconoce la bondad y fidelidad de Dios en cada paso del camino. Así, incluso en los momentos en los que sentimos que estamos en la cima, mantenemos nuestra mirada en Él, nuestra verdadera roca y fundamento. El orgullo, especialmente cuando surge en los momentos altos de nuestra vida, tiene una consecuencia que a menudo pasa desapercibida. Nos aleja de Dios. Aunque pueda parecer que el orgullo simplemente inflama el ego, sus efectos van mucho más allá de nuestra autopercepción. Este sentimiento de autosuficiencia crea una barrera entre nosotros y nuestro Creador, debilitando la conexión que debería ser el centro de nuestra existencia. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esto nos muestra que, al llenarnos de orgullo, no solo perdemos humildad, sino también la gracia que Dios quiere darnos. Cuando nos sentimos autosuficientes, estamos diciéndole a Dios, consciente o inconscientemente, que no lo necesitamos. Esta actitud es profundamente dañina porque corta el flujo de bendiciones y guía que Dios desea darnos en cada aspecto de nuestras vidas. El orgullo nos lleva a pensar que podemos lograrlo todo por nuestra cuenta, que somos capaces de controlar cada detalle de nuestra vida sin ayuda divina. Pero este tipo de confianza en nuestras propias fuerzas es un engaño. La realidad es que, sin Dios, nuestras fuerzas son limitadas y nuestras decisiones son propensas a errores. Al alejarnos de Él, perdemos la sabiduría y el discernimiento que solo Él puede dar, y nuestras vidas empiezan a desviarse. Un corazón lleno de orgullo se vuelve menos sensible a la voz de Dios. Así como una planta que se aleja de la luz se marchita, nuestra alma comienza a debilitarse cuando dejamos de buscar a Dios con humildad. De manera lenta pero segura, el orgullo nos lleva a perder el enfoque en lo que realmente importa y a ignorar las advertencias del Espíritu Santo. Es como un veneno que afecta cada área de nuestra vida espiritual, hasta que estamos completamente desconectados de nuestra verdadera fuente de vida. Para evitar que el orgullo nos aleje de Dios, debemos hacer un esfuerzo consciente por mantenernos en una actitud de humildad y dependencia. Esto significa reconocer día a día que necesitamos su dirección y su gracia en cada momento. No se trata de una actitud derrotista, sino de una postura sabia que entiende que aunque tengamos habilidades y talentos, nuestra verdadera fuerza proviene de Él. Esta humildad nos permite caminar en paz, sabiendo que, al estar cerca de Dios, estamos en el mejor lugar posible. Por último, debemos recordar que el orgullo no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras relaciones con los demás. Un corazón orgulloso se vuelve rígido, inflexible y propenso a conflictos. Al perder la humildad, perdemos la capacidad de reconocer nuestros errores y de perdonar los de otros. Así, el orgullo no solo nos separa de Dios, sino también de aquellos que nos rodean. La vida cristiana no es un camino solitario. Dios nos ha dado una comunidad de hermanos y hermanas para apoyarnos. Si permitimos que el orgullo crezca en nuestro corazón, nos aislamos y perdemos la riqueza de compartir y crecer juntos en la fe. En conclusión, el orgullo es un obstáculo serio en nuestra vida espiritual. Nos aleja de Dios, nos desconecta de su gracia y nos lleva a vivir de acuerdo a nuestras propias reglas. Al reconocer esta verdad y buscar una actitud de humildad, mantenemos nuestro corazón abierto a la guía y al amor de Dios, asegurándonos de que nuestra relación con Él se mantenga firme y cercana. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo el orgullo puede alejarnos de Dios,
y sobre la importancia de mantener una conexión humilde con Él. Existe un tema aún más serio y solemne en las Escrituras que merece nuestra atención: la blasfemia contra el Espíritu Santo, conocida como el pecado imperdonable. Jesús mismo habló de este pecado con claridad, y sus palabras nos muestran que es una ofensa tan grave que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata simplemente de una palabra irrespetuosa o de una falta de reverencia en un momento de descuido. Va mucho más allá de eso. Es una actitud constante y decidida de rechazo y desprecio hacia la obra del Espíritu Santo. En Mateo 12, 31-32, Jesús nos dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». Es importante entender por qué este pecado es tan grave. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos guía a la verdad y nos revela a Cristo. Él es quien nos muestra la necesidad de arrepentimiento y quien obra en nosotros para que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Al rechazar de forma consciente y persistente la obra del Espíritu, una persona se cierra a la posibilidad de ser transformada, endurece su corazón y se vuelve completamente insensible a la voz de Dios. Para comprender mejor, pensemos en la historia de los fariseos. Ellos fueron testigos de los milagros de Jesús, vieron su poder en acción y escucharon sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de todo lo que vieron y oyeron, rechazaron a Jesús y lo acusaron de obrar en el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios. En otras palabras, atribuyeron la obra del Espíritu Santo al mismo Satanás. Este rechazo extremo y deliberado a lo que es santo, esa disposición a llamar malo a lo bueno, es lo que caracteriza la blasfemia contra el Espíritu Santo. La gravedad de este pecado radica en que al rechazar al Espíritu Santo, se rechaza también la única vía de salvación. Si una persona ignora o desprecia la obra del Espíritu, que es la fuente de convicción y de arrepentimiento, ¿cómo podrá entonces acercarse a Dios? La puerta que lleva a la reconciliación y al perdón queda cerrada, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón de esa persona se ha endurecido tanto que ya no escucha su voz. Jesús nos advierte de esta verdad para que valoremos profundamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y no tomemos a la ligera su obra en nosotros. Es el Espíritu quien nos permite reconocer nuestros errores, quien nos da la fuerza para arrepentirnos y cambiar. Por eso debemos mantener un corazón sensible y dispuesto a escuchar su guía, reconociendo que su obra es sagrada y esencial en nuestro caminar cristiano. La advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo nos lleva a una reflexión más profunda sobre lo que significa rechazar la obra del Espíritu. Aunque muchos puedan pensar que este rechazo es algo extremo y raro, la realidad es que lamentablemente es más común de lo que parece. Vivimos en una sociedad que cada vez más elige ignorar o resistirse al llamado del Espíritu. Este rechazo no siempre es tan evidente como el de los fariseos, pero puede manifestarse en formas sutiles que pasan desapercibidas. El peligro de rechazar al Espíritu Santo se encuentra en nuestra tendencia humana a justificar nuestras acciones y a buscar excusas para no rendirnos a la voluntad de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo nos muestra un área de nuestra vida que necesita ser transformada y en lugar de escuchar, decidimos ignorarlo o minimizar su voz, estamos tomando un pequeño paso hacia el rechazo. Es una decisión que, aunque pueda parecer insignificante en el momento, puede endurecer gradualmente nuestro corazón. Pensemos en una persona que constantemente siente en su corazón que debe pedir perdón o reconciliarse con alguien, pero que elige no hacerlo por orgullo o resentimiento. En cada ocasión que ignora esa voz que la invita al perdón, su corazón se vuelve un poco más insensible. Con el tiempo, esa voz que antes era clara se vuelve casi inaudible. Este proceso de endurecimiento del corazón es peligroso,
porque puede llevar a una desconexión total de la presencia de Dios. La Biblia nos da ejemplos de personas cuyo rechazo al Espíritu los llevó a la ruina espiritual. Un caso que resalta es el de Saúl, el primer rey de Israel. Al principio, Saúl fue ungido por Dios y tuvo el apoyo del Espíritu. Sin embargo, a medida que desobedecía las instrucciones de Dios y seguía su propio camino, el Espíritu Santo se apartó de él y Saúl perdió su relación con Dios. Saúl es un ejemplo claro de cómo la resistencia al Espíritu nos lleva al aislamiento espiritual y, en última instancia, a la perdición. El rechazo al Espíritu Santo no siempre comienza con un acto de rebeldía directa. A veces es una acumulación de pequeñas decisiones, de rechazos y excusas que con el tiempo endurecen el corazón. Es por eso que debemos estar atentos y cuidar nuestra relación con el Espíritu. Debemos ser receptivos a su voz, aunque a veces nos llame a hacer cosas difíciles, como perdonar, dejar malos hábitos o cambiar actitudes. Cuando somos sensibles al Espíritu Santo, permitimos que Él trabaje en nosotros y transforme esas áreas que necesitan sanidad y crecimiento. Su obra en nosotros no siempre es cómoda, pero es necesaria. El Espíritu Santo es como un médico que, al sanar, a veces tiene que limpiar heridas que duelen, pero que, una vez tratadas, traen verdadera sanación. Es vital que reconozcamos el privilegio que tenemos al contar con la guía y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro consolador, nuestro consejero y nuestro guía en cada momento. Rechazar su obra no solo es una muestra de desobediencia, sino también una pérdida de la comunión más preciosa que podemos tener. Cada día debemos abrir nuestro corazón y decirle al Espíritu Santo que queremos que Él habite en nosotros, que guíe nuestros pensamientos y que nos muestre el camino hacia una vida plena y en paz con Dios. El peligro de rechazar la voz del Espíritu Santo nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias que el pecado ha tenido a lo largo de la historia bíblica. Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado numerosos ejemplos en las Escrituras para que entendamos la seriedad del pecado y cómo nos aleja de él. Estos relatos no solo muestran la justicia de Dios, sino también su deseo de advertirnos y guiarnos hacia una vida que evite estas caídas y destrucción. Uno de los ejemplos más impactantes de las consecuencias del pecado es la historia de Noé y el diluvio. En Génesis 6:5-6 leemos cómo Dios observó la maldad del hombre, que había alcanzado un nivel tan extremo que todos los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. La humanidad se había apartado por completo de los caminos de Dios, eligiendo la maldad y el pecado sin arrepentimiento alguno. Este estado de corrupción tan profundo no solo afectaba a las personas individualmente, sino que contaminaba toda la creación. El dolor de Dios, al ver su creación sumida en el pecado, fue tan grande que decidió limpiar la tierra con un diluvio, salvando solo a Noé y su familia, quienes permanecieron fieles y justos ante él. Este evento es una advertencia poderosa. Nos muestra que el pecado tiene consecuencias, no solo para el individuo, sino también para la sociedad y el entorno en el que vivimos. Cuando una comunidad elige alejarse de Dios y vivir en rebeldía, inevitablemente enfrenta las repercusiones de sus decisiones. La historia de Noé nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, pero también justo. Él nos da oportunidades para arrepentirnos y cambiar, pero si persistimos en el pecado, enfrentaremos las consecuencias. Otro ejemplo significativo es la rebelión de Coré, datada en el libro de Números. Coré, junto con un grupo de seguidores, se levantó en contra de Moisés y Aarón, desafiando la autoridad de estos líderes escogidos por Dios. Coré estaba lleno de orgullo y ambición, queriendo ocupar un rol sagrado que Dios no le había dado. Al enfrentar la autoridad de Moisés y Aarón, realmente estaba enfrentando la voluntad de Dios. Esta rebelión tuvo un desenlace dramático.
Dios hizo que la tierra se abriera y los tragara, eliminando la amenaza de corrupción que representaban para el pueblo de Israel. Este relato nos enseña sobre el peligro de desafiar la autoridad divina y de actuar guiados por la arrogancia. Ambas historias, la de Noé y la de Coré, revelan que el pecado no es solo una ofensa privada, afecta a quienes nos rodean y trae consecuencias graves cuando no hay arrepentimiento. Nos llaman a reconocer nuestra responsabilidad ante Dios y a tomar en serio su palabra. Estos ejemplos sirven como advertencias, recordándonos que las decisiones que tomamos hoy impactan nuestro mañana y que solo permaneciendo en obediencia y humildad podremos caminar en su gracia y protección. La historia de Coré, detallada en Números 16, es un recordatorio particularmente intenso de lo que sucede cuando el orgullo y la rebeldía dominan el corazón humano. Coré, junto con Datán, Abiram y otros 250 líderes de la comunidad, cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, afirmando que ellos también tenían el derecho de servir como sacerdotes. Este acto de insubordinación no fue solo una queja contra Moisés y Aarón, sino una confrontación directa contra la elección y designación de Dios. Coré y sus seguidores actuaron movidos por el orgullo y la ambición, pensando que podían imponer su voluntad sobre la de Dios. No aceptaban que Dios había escogido a Moisés y a Aarón para liderar al pueblo y realizar las funciones sagradas. Este desprecio hacia las instrucciones divinas y la envidia de los privilegios que Dios había otorgado a otros les cegó, llevándolos a desafiar abiertamente el plan que Dios tenía para Israel. Creyeron que sus deseos y percepciones eran más importantes que la voluntad de Dios, lo cual representa el corazón mismo de la rebeldía. Al ser confrontados por Dios a través de Moisés, Coré y sus seguidores se negaron a arrepentirse. Despreciaron la oportunidad de reconocer su error, endureciendo aún más sus corazones. Como consecuencia, Dios le advirtió al pueblo de Israel que se alejara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, porque la justicia estaba a punto de ser manifestada. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. La tierra se abrió bajo ellos, tragando vivos a los rebeldes y todo lo que les pertenecía. Este castigo fue tan impactante que el pueblo entero se llenó de temor, entendiendo que Dios no tolera la rebelión y que su justicia es rápida y poderosa. La historia de Coré nos muestra las serias consecuencias de ignorar la voluntad de Dios y de intentar sustituir su autoridad por la nuestra. Cuando nos permitimos actuar desde el orgullo y la autoconfianza desmedida, nos volvemos vulnerables a caer en la misma actitud de desafío que caracterizó a Coré. Este relato nos recuerda que Dios valora la obediencia, la humildad y el respeto por su plan, y que cualquier intento de imponer nuestra propia voluntad sobre la suya trae consecuencias. Pero además, la historia de Coré revela que nuestras acciones pueden afectar a quienes nos rodean. Los seguidores de Coré, movidos por su influencia, fueron arrastrados a la misma consecuencia trágica. Esto es un recordatorio de la importancia de elegir bien a quién seguimos y a quién permitimos influenciar nuestras vidas. Dios nos llama a ser cuidadosos, a discernir las voces que escuchamos y a asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con su voluntad y no con los deseos de quienes buscan su propio interés. En nuestras vidas, este relato nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos ante la autoridad de Dios. A menudo, enfrentamos situaciones en las que nuestro orgullo o nuestra impaciencia nos llevan a cuestionar su plan. Podemos sentirnos tentados a tomar el control y decidir por nuestra cuenta, sin esperar en su dirección. Pero como vemos en la historia de Coré, la verdadera paz y seguridad solo se encuentran cuando elegimos obedecer y confiar en que Dios, en su sabiduría,
siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La rebelión de Coré y su trágico desenlace nos muestra cuán seriamente Dios toma la obediencia y la humildad. Siguiendo con esta línea de reflexión, otro ejemplo bíblico de las graves consecuencias del pecado es el destino de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se volvieron un símbolo de depravación y desobediencia. La historia de estas ciudades, narrada en el libro de Génesis, nos recuerda que cuando una sociedad entera elige vivir al margen de los principios divinos, la destrucción se vuelve inevitable. Sodoma y Gomorra eran conocidas en la época por su riqueza y prosperidad. Eran ciudades donde, desde fuera, todo parecía funcionar, pero en su interior se habían desviado completamente de los caminos de Dios. En Génesis 18, 20, 21, Dios le revela a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado en extremo grave. La maldad de estas ciudades era tal que su comportamiento se había vuelto una ofensa continua ante Dios. El egoísmo, la corrupción y la falta de compasión por los demás llenaban las calles de estas ciudades, y el respeto por la moralidad y la justicia era casi inexistente. Dios envía entonces a dos ángeles a Sodoma, quienes confirman la depravación y la violencia de sus habitantes. Los hombres de la ciudad llegan incluso a intentar abusar de los visitantes, demostrando el nivel de perversidad y crueldad que dominaba sus corazones. Este evento marcó el momento final donde la paciencia de Dios había llegado a su límite. Él, que es justo y santo, no podía permitir que ese nivel de maldad continuara sin consecuencias. La mañana siguiente, Dios ejecuta su juicio. En Génesis 19, 24, 25, se describe cómo el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruyó aquellas ciudades, toda la llanura y todos los habitantes de aquellas ciudades. Este acto de juicio divino nos muestra que Dios no ignora la maldad ni la injusticia. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convierte en un recordatorio para todas las generaciones de que el pecado no puede prevalecer sin consecuencias. La historia de estas ciudades tiene un significado profundo, no solo como una advertencia para aquellos que viven en pecado, sino también como un llamado a reflexionar sobre la compasión, la justicia y el respeto a la santidad. Al igual que Sodoma y Gomorra, cualquier comunidad o sociedad que decide ignorar la voluntad de Dios y persiste en el pecado, está en riesgo de autodestruirse. La justicia de Dios no es caprichosa, es una respuesta a la maldad persistente y desenfrenada. Pero, al mismo tiempo, esta historia también nos recuerda que Dios siempre ofrece una oportunidad para arrepentirse, como lo hizo al enviar a los ángeles para advertir a Lot y su familia. La historia de Sodoma y Gomorra nos ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y cómo, al persistir en él, nos alejamos de Dios y nos volvemos vulnerables a sus juicios. Sin embargo, las Escrituras no solo nos hablan del pecado en general, sino que también nos enseñan sobre diferentes tipos de pecado y sobre algo aún más profundo, la iniquidad. El pecado es, en su esencia, una transgresión contra la voluntad de Dios. Puede manifestarse de muchas maneras, como el orgullo, la desobediencia, la mentira o la violencia, pero la iniquidad, mencionada en la Biblia en varias ocasiones, se refiere a una perversidad más arraigada. Es un estado en el que el mal se ha vuelto parte de la naturaleza de la persona, donde la falta de arrepentimiento y el hábito de pecar se han solidificado en el corazón. En otras palabras, mientras que el pecado puede ser una acción aislada o un momento de debilidad, la iniquidad es una actitud persistente, una disposición a hacer el mal sin remordimiento ni intención de cambio. La Biblia describe a aquellos que viven en iniquidad como personas que no solo pecan, sino que están inmersas en un estilo de vida pecaminoso. En el Salmo 5:5, David declara:
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí vemos que Dios no solo rechaza las acciones individuales de pecado, sino que también aborrece la iniquidad como un estado continuo de corrupción y maldad. Esto no significa que Dios odia a las personas, sino que la iniquidad representa una barrera que las separa de su amor y santidad. Un ejemplo de esto es el rey Acab, uno de los reyes de Israel que permitió y promovió la adoración a Baal, desobedeciendo a Dios de manera constante y deliberada. La vida de Acab no solo estuvo marcada por actos individuales de pecado, sino por una actitud de iniquidad que contaminó a todo su reino. La iniquidad de Acab no solo fue dañina para él, sino que afectó a todos los que estaban bajo su liderazgo, mostrando cómo el mal persistente puede influir y corromper a una comunidad entera. Proverbios 6, 16, 19 menciona 7 cosas que Dios detesta: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas acciones no son solo pecados, sino que revelan una disposición del corazón que va en contra de la esencia de Dios. Representan un tipo de mal que destruye relaciones, siembra odio y rebeldía, y perpetúa la separación entre el hombre y Dios. La diferencia entre el pecado y la iniquidad es que la iniquidad se convierte en una elección consciente y repetitiva de ir en contra de la voluntad de Dios, sin ningún deseo de arrepentimiento o cambio. Es un estado donde la persona ya no solo comete actos de desobediencia, sino que ha permitido que su corazón sea dominado por esa desobediencia. Este tipo de vida hace que el alma se vuelva insensible a la voz de Dios, y poco a poco la persona se aleja más y más de su gracia. Para aquellos que buscan caminar en comunión con Dios, es vital no solo evitar el pecado, sino también examinar constantemente el estado del corazón. Debemos preguntarnos si hay áreas en nuestra vida donde estamos permitiendo que la iniquidad eche raíces. Hay actitudes, comportamientos o pensamientos que se han vuelto parte de nosotros y que sabemos que no agradan a Dios. El arrepentimiento no es solo un acto, es una disposición de alejarnos de todo lo que nos separa de su amor y santidad. Al comprender la diferencia entre el pecado y la iniquidad, nos damos cuenta de la importancia de mantenernos vigilantes y de ser conscientes de cómo estamos viviendo. La iniquidad no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es el resultado de pequeñas decisiones repetidas en el tiempo que endurecen el corazón y lo apartan de Dios. La reflexión sobre la diferencia entre el pecado y la iniquidad nos lleva a considerar aún más profundamente los comportamientos específicos que la Biblia identifica como abominaciones ante los ojos de Dios. En Proverbios 6, 16, 19 se enumeran 7 tipos de pecado que Dios no solo desaprueba, sino que detesta. Estos pecados representan actitudes y acciones que no solo afectan la vida individual de quien los comete, sino que además dañan profundamente a las personas a su alrededor, destruyen relaciones y fomentan el caos y la discordia. El primero de estos pecados es los ojos altivos, una expresión de arrogancia y desprecio hacia los demás. Este tipo de orgullo no solo exalta al individuo por encima de sus hermanos, sino que ignora la dignidad y el valor de los demás. La altivez de corazón se convierte en una barrera para el amor y la compasión, promoviendo una actitud de superioridad que rechaza el servicio y la humildad que Jesús enseñó. Dios detesta la arrogancia porque va en contra de la humildad que Él mismo valoró al humillarse para redimirnos. Luego encontramos la lengua mentirosa, una acción que parece sencilla pero que causa estragos en la confianza y en las relaciones. La mentira es más que una simple palabra.
Es una distorsión de la verdad que engaña y hiere a quienes confían en nosotros. Este pecado rompe la confianza, siembra dudas y, en última instancia, divide a las personas. Dios es la verdad absoluta, y cualquier cosa que desvíe o distorsione esa verdad es un obstáculo en nuestra relación con Él y con los demás. Otro pecado que Dios detesta es las manos que derraman sangre inocente. Esto incluye cualquier forma de violencia o daño intencionado hacia los inocentes. La vida es un don sagrado de Dios, y tomarla injustamente es uno de los actos más graves que una persona puede cometer. Este pecado es una expresión de crueldad y desprecio hacia el valor de la vida humana, un valor que Dios estableció al crear al hombre a su imagen y semejanza. El corazón que maquina pensamientos inicuos es otro de los pecados que figura en esta lista. Este pecado refleja una maldad intencional y planeada, una disposición del corazón para hacer daño o cometer injusticias. A diferencia de un impulso o una reacción, este pecado es una decisión consciente de actuar contra los principios de Dios. Dios detesta este tipo de maldad premeditada porque revela un corazón que ha elegido la oscuridad en lugar de la luz. También se menciona a los pies presurosos para correr al mal, una actitud de entrega a lo pecaminoso sin reflexión ni remordimiento. Cuando alguien corre hacia el mal sin pensarlo, demuestra un corazón que no tiene temor de Dios y que está dispuesto a ignorar sus mandamientos sin reservas. Este pecado refleja una vida inclinada hacia la destrucción y la desobediencia, una vida que corre en sentido opuesto al camino de Dios. El sexto pecado en esta lista es el testigo falso que habla mentiras. Más allá de la mentira común, este tipo de falsedad busca dañar a otros de manera directa y consciente. Implica una traición de confianza en situaciones que pueden tener consecuencias graves para la vida de alguien. En el contexto de la justicia, la falsedad puede destruir vidas, arruinar reputaciones y poner a los inocentes en peligro. Dios detesta este pecado porque representa una injusticia directa hacia el prójimo y una violación de la confianza sagrada. Finalmente, el que siembra discordia entre hermanos es un pecado que causa división y conflicto dentro de una comunidad. Este pecado no solo afecta a dos personas, sino que impacta a toda una familia, una comunidad o incluso una nación. La discordia es el opuesto de la paz que Dios nos llama a buscar, y al fomentarla, se debilitan los lazos de amor y unidad que Él desea para su pueblo. Estos 7 pecados revelan aspectos de nuestro carácter y nuestras acciones que necesitamos vigilar constantemente. No son simplemente errores, sino decisiones que afectan nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. Cada uno de estos pecados demuestra un rechazo de la santidad y de los valores que Dios nos llama a vivir. Y al reconocerlos y evitarlos, podemos caminar más de cerca con Él y reflejar su amor y su justicia en nuestras vidas. Entender los pecados que Dios detesta y las actitudes que nos alejan de su presencia nos lleva a un punto crucial en nuestra vida espiritual. Necesitamos evitar no solo los actos de pecado, sino cualquier cosa que pueda endurecer nuestro corazón y llevarnos al borde de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia es un rechazo profundo, un desprecio hacia la obra y la presencia de Dios en nosotros. Y la mejor manera de alejarnos de este peligro es invitando al Espíritu Santo a morar activamente en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es solo una fuerza abstracta o una presencia distante. Él es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro consejero. Jesús prometió enviarnos al Espíritu para que estuviéramos acompañados y fortalecidos en cada paso de nuestro caminar. Pero para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, necesitamos hacerle espacio en nuestro corazón y en nuestras decisiones diarias. Esta invitación al Espíritu requiere un corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir su dirección
y su corrección. Una de las maneras de invitar al Espíritu Santo es a través de la oración sincera y el anhelo de su presencia. Cuando nos dirigimos a Dios y le pedimos que su Espíritu nos llene, estamos reconociendo que necesitamos su guía para alejarnos del pecado y vivir en comunión con Él. Al pedirle al Espíritu que habite en nosotros, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y reconociendo que sin su ayuda somos vulnerables al error y a la tentación. Otra forma de darle la bienvenida al Espíritu Santo es a través de la obediencia y la sensibilidad a su voz. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras. A través de la palabra de Dios, mediante el consejo de otros creyentes y en esos momentos de reflexión personal. Cada vez que obedecemos a su dirección, por difícil que sea, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y manteniendo nuestro corazón sensible a su guía. Es importante no ignorar esas pequeñas impresiones o convicciones que Él nos da, ya que son maneras en las que el Espíritu trabaja para transformarnos y mantenernos en el camino correcto. Además, necesitamos estar dispuestos a cambiar y a permitir que el Espíritu Santo obre en áreas de nuestra vida que requieren sanidad o crecimiento. A veces, su obra en nosotros puede ser incómoda, especialmente cuando nos llama a perdonar, a dejar hábitos dañinos o a confrontar actitudes de orgullo y egoísmo. Pero cada transformación que Él realiza en nosotros nos acerca más a la voluntad de Dios y nos protege de la dureza de corazón que puede llevarnos a rechazar su obra. Evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo una cuestión de evitar palabras o pensamientos específicos, sino de cultivar una relación con Él que sea constante y sincera. Cuando invitamos al Espíritu Santo a ser parte de nuestra vida, estamos eligiendo una vida en comunión con Dios, una vida que se aleja de la dureza y la indiferencia. Esta invitación al Espíritu no solo nos protege del pecado, sino que nos llena de la paz, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir como verdaderos hijos de Dios. Al reflexionar sobre la importancia de invitar al Espíritu Santo a habitar en nosotros y alejarnos de la dureza de corazón, llegamos a una dimensión aún más profunda de su papel en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que actúa como nuestro guía y abogado, el que intercede y nos defiende en momentos de debilidad. Jesús mismo lo describió de esta manera cuando dijo: «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. Este Consolador es una presencia activa y constante que no solo nos consuela en tiempos difíciles, sino que nos dirige en el camino de la verdad y nos defiende en nuestras luchas espirituales. La vida cristiana está llena de desafíos y decisiones que a menudo nos hacen sentir inseguros. No siempre sabemos qué camino tomar o cómo responder a las circunstancias que nos rodean. En estos momentos, el Espíritu Santo se convierte en nuestra brújula espiritual. Él ilumina nuestro entendimiento, nos da discernimiento para diferenciar lo correcto de lo incorrecto y nos recuerda las enseñanzas de Jesús cuando más las necesitamos. Su guía no es simplemente un conjunto de instrucciones, es una ayuda constante que nos mantiene en comunión con Dios y nos lleva a vivir según su voluntad. Uno de los papeles más extraordinarios del Espíritu Santo es recordarnos las promesas de Dios. A veces, en medio de la dificultad o de la tentación, olvidamos quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Nos sentimos abrumados por nuestras debilidades o por el peso de nuestras fallas. Y es ahí donde el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Nos fortalece con las promesas de la Biblia y nos hace recordar que somos amados, perdonados
y redimidos. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentamos, Él nos susurra al corazón que Dios está con nosotros y que su amor y misericordia son más grandes que cualquier desafío. Además de guiarnos, el Espíritu Santo es nuestro abogado ante el Padre. En momentos en que no sabemos cómo orar o qué decir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta imagen es tan poderosa porque muestra cuán profundo es su amor y compromiso hacia nosotros. Cuando estamos agotados, cuando nuestras palabras se terminan y el dolor o la confusión parecen demasiado grandes, el Espíritu toma nuestro lugar, intercede por nosotros y lleva nuestras necesidades y deseos más profundos al Padre. Él entiende lo que realmente necesitamos y se convierte en nuestro defensor, en la voz que clama a Dios en nuestro favor. Esta intercesión del Espíritu no solo es reconfortante, sino que también nos inspira a vivir una vida de dependencia y humildad. Nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras luchas espirituales y que, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Él está allí, apoyándonos y elevando nuestras necesidades al Padre. Esta obra del Espíritu, como nuestro abogado y consolador, transforma nuestra manera de enfrentar la vida y nos da una fuerza sobrenatural para perseverar en la fe. Finalmente, el Espíritu Santo también es quien nos capacita para resistir la tentación y mantenernos firmes en la fe. Su presencia en nosotros nos da poder para vencer los impulsos del pecado, para decir no a lo que nos aleja de Dios y sí a la vida de obediencia que Él nos llama a vivir. Esta capacidad para resistir no proviene de nuestra propia fuerza, sino del Espíritu que mora en nosotros. Él nos da el valor y la determinación para vivir de acuerdo a los principios de Dios, incluso cuando el mundo nos presiona para hacer lo contrario. Así, vemos que el Espíritu Santo es mucho más que una ayuda momentánea. Es nuestro aliado, nuestro defensor y la presencia de Dios misma en nuestra vida diaria. Su guía nos orienta, su intercesión nos fortalece y su poder nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. A medida que nos entregamos al Espíritu Santo y permitimos que tome control de cada área de nuestra vida, experimentamos una paz y una seguridad que solo Él puede dar. Ahora que llegamos al final de este camino, espero que hayas entendido la importancia de buscar siempre una relación verdadera con Dios, de mantener tu corazón abierto a la voz del Espíritu Santo y de apartarte de todo lo que Él detesta. Recordemos que el Espíritu Santo no está distante, sino que es nuestro guía, nuestro abogado, aquel que nos fortalece y nos defiende. Él está aquí para dirigirnos en cada decisión, recordarnos las promesas de Dios y capacitarnos para resistir el mal. Pero atención, este aprendizaje es solo el comienzo. Vivir una vida que agrada a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo es una jornada diaria. Cada elección, cada actitud y cada palabra son oportunidades para acercarnos a Él y vivir en su paz. Es un camino que requiere vigilancia, pero que nos lleva a una relación profunda y verdadera con Dios. Y ahora, quiero invitarte a continuar con nosotros, a suscribirte al canal, para que juntos podamos profundizar más y más en nuestro conocimiento y nuestra fe. Comparte en los comentarios lo que has aprendido en este video y cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Vamos a crecer juntos, apoyándonos mutuamente en esta jornada. Así que, hasta el próximo video y que el Espíritu Santo siga guiándote en cada momento de tu vida.